Ok, vamos a comenzar para no tardar tanto. Se puede ampliar, ¿no? Me imagino. Aló. Sí, doctor, eso es lo máximo. Pues. Ya voy. Creo que está un poquito. Ahora se ve mejor. ¿Se amplió? ¿Me escucha, doctor? No, lo veo No, igual. sigue igual. Ya voy. Ok, ahora sí se ve. Bueno, hasta el momento hay conectado 36 personas. Vamos a comenzar. Eso al final yo considero, o sea, realmente yo les digo a los profesores de su laboratorio, los que asistieron a esta teoría, porque deben saber que las teorías en realidad deberían ser obligatorias, deberían, salvo a cualquier eventualidad, como la luz, por ejemplo. Y ahí no hay mucho que hacer. Pero bueno, lo importante es que por lo menos está más de la mitad. Vamos a comenzar. Bueno, la clase el día de hoy, bueno, yo veo aquí 36. De todas formas, yo a mitad de clase yo refresco esto para ver realmente cuántos son los conectados en realidad, la lista que tengo aquí, pues. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar con respecto a inmunopatología, o realmente lo que nosotros conocemos como las enfermedades inmunológicas o inmunodeficiencia también conocida. Entonces, lo que debemos hacer en primera instancia es definirlo. Pasa a la siguiente diapositiva. Y cuando hablamos de inmunodeficiencia, enfermedad inmunológica, podemos referirnos a un estado patológico en el que el sistema inmunitario no va a cumplir propiamente con el papel de protección que le debe corresponder, dejando en este caso al organismo vulnerable a cualquier tipo de infección. Esa sería la definición en general. Sin embargo, las inmunodeficiencias pueden dejar incluso a la persona afectada a una gran susceptibilidad que éste puede padecer, incluso lo va a dejar sensible a padecer cierto tipo de infecciones, pero también existe un riesgo elevado de padecer las mismas en cualquier enfermedad de carácter crónico, como por ejemplo el cáncer, ¿ok? Eso en primera instancia. Sin embargo, se han hecho muchísimos estudios donde se han descrito innumerables síndromes, incluso algunas inmunodeficiencias, y que estas pueden acompañarse incluso de una producción excesiva de inmunoglobulinas tipo E, incluso de autoanticuerpos. Esto puede ser ocasionado también por múltiples razones y causas, y que en este caso, un claro ejemplo es el uso abusivo de los antibióticos, lo cual realmente puede crear incluso una resistencia a los mismos, como ya sabemos, y ocasionar una serie de eventos, bueno, sucesivos a este proceso. Pero también están las enfermedades alérgicas o autoinmunes, también conocidas, que pueden ser la primera manifestación de este tipo de cuadro clínico, aunque también existe un riesgo que es bastante alto y elevado de producir tumores, especialmente en aquellos con defectos en las células B y T, ¿ok? Estos son generalidades, pero nosotros vamos a ir puntualizando realmente lo que nos interesa de cada uno de estos que estamos observando en esta diapositiva, como por ejemplo la primera, que se refiere a los estados de hipersensibilidad, hiperreactividad, como por ejemplo el shock anafiláctico, eso en primera instancia.
En segundo lugar, tenemos la autoinmunidad, como por ejemplo lo que ocurre en el lupus eritematoso sistémico, y que vamos a hablar también sobre este proceso más adelante. Y en tercer lugar, tenemos los estados de deficiencia congénita adquirida. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos, ¿ok? Cuando nos referimos al primer punto, lo que ocurre en realidad en el estado de hipersensibilidad, o en este caso en el shock anafiláctico, es importante que sepamos que esto es una grave reacción de hipersensibilidad, alérgica o no alérgica. Y aquí está el verdadero punto de esto. Además de que la misma puede ser generalizada o sistémica, sin embargo, esto puede poner en riesgo considerablemente la vida de la persona. Sin embargo, esto va a comprender también una serie de signos y síntomas, me estoy refiriendo todavía al primer punto, que van a ser desencadenados por la exposición de un determinado estímulo en una dosis tolerada por personas sanas. Es rápidamente progresiva, con lo cual se va a producir incluso una disminución de la presión arterial con riesgo para la vida, ¿ok? Cuando nos referimos así de ejemplos cotidianos, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a las causas de anafilaxia, podemos decir que la gran mayoría de ellos pueden ser ocasionados por algunos medicamentos. Sin embargo, con mayor frecuencia, en este grupo de medicamentos nos referimos a los beta-lactámicos, los barbitúricos, los opioides, entre otros, donde nos referimos y hacemos especial énfasis en que el abuso de este tipo de medicamentos puede llevar fácilmente a un estado de anafilaxia, ¿ok? Eso por conocimiento básico, porque ya todos sabemos realmente que el abuso de este tipo de medicamentos en realidad va a ocasionar un daño en el paciente. Y en este caso me refiero al shock anafiláctico por medicamento, ¿ok? Sin embargo, también existen alimentos, sobre todo en aquellos adultos que con mayor frecuencia tienen alguna sensibilidad a ciertos tipos de alimentos, como por ejemplo, los más frecuentes son aquellos asociados a los mariscos, a los pescados, al maní, a ciertas frutas cítricas, a las proteínas derivadas de la leche de vaca, al huevo, a ciertas carnes. Incluso también hay personas que son alérgicas al veneno de ciertos tipos de avispas. Entonces, estos son puntos a considerar y que son importantísimos saber porque engloban todo lo que puede ocasionar un shock anafiláctico, ¿ok? Vamos bien por el momento. Todavía no hemos pasado la primera diapositiva, pero ya después vamos a ver que eso va a avanzar un poco más rápido. Pero es para que me vayan entendiendo la idea. Si quieren pueden escribir por el chat y yo los voy leyendo si van bien. Ok, entonces bueno, continuamos. También otro tipo de procesos que pueden incluso ocasionar un shock anafiláctico son las proteínas administradas parenteralmente, ya sea sangre o incluso los componentes sanguíneos y sus derivados. Es decir, sobre todo cuando se hacen transfusiones sanguíneas, hay personas que pueden desarrollar cierto shock anafiláctico. Incluso las personas que usan hormonas, las enzimas, los sueros, por ejemplo, el antitetánico. También están aquellos asociados a la inmunoterapia, también tenemos a ciertos alérgenos inhalados, partículas de alimentos que se encuentran en el aerosol, en el polen, pueden ser también de origen animal, sin embargo, hay innumerables causas que pueden ocasionar un shock anafiláctico, ¿ok? Cuando nos referimos a reacciones no alérgicas, puede ser, por ejemplo, aquellas asociadas a los liberadores mediados directamente de los mastocitos, que pueden ser también opioides, los miorrelajantes, las soluciones coloidales, el esfuerzo físico, las soluciones hipertónicas, entre otras. Claro, también existe que pueden ocasionar cambios en el metabolismo del ácido araquidónico, ciertos mediadores anafilácticos o incluso sus mediadores en alimentos, ya sea por ejemplo las histaminas, las tiaminas, entre otros agentes y mecanismos que son desconocidos. Pero por ejemplo, los medios de contraste que son usados frecuentemente en estudios radiológicos pueden ocasionar este tipo de reacciones, ¿ok? Incluso también aquellos alimentos que son contaminados con conservantes. Con respecto a los síntomas de anafilaxia, pueden ser leves, moderados, incluso graves. Y dentro de la sintomatología que podemos observar tenemos, por ejemplo,
a nivel de la piel y el tejido subcutáneo, urticaria, enrojecimiento cutáneo. A nivel del sistema respiratorio podemos ver edemas, en las vías respiratorias superiores estridor, tos, disnea, rinitis, entre otros. Y a nivel del tracto digestivo podemos encontrar las más frecuentes y las más básicas, como por ejemplo náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, entre otras. Sin embargo, cuando hablamos de una reacción sistémica que es típica en este tipo de eventos, nos podemos referir a una hipotensión o incluso a manifestaciones del shock. Las menos frecuentes son, en este caso, mareos o cefaleas, contracciones uterinas, sensación de peligro. Son menos frecuentes, pero pueden ocurrir de todas formas, ¿ok? Los síntomas al principio son leves, pero pueden poner en riesgo la vida del paciente si no se inicia inmediatamente un tratamiento adecuado para combatir todo esto. También se pueden encontrar reacciones tardías, cuyas manifestaciones pueden progresar o incluso pueden intensificar con respecto al tiempo, que por lo general se puede decir que para que esto empeore debe pasar entre 8 a 12 horas, siempre y cuando no se reciba algún tratamiento para contrarrestar todo esto, ¿ok? Cuando nos referimos a síntomas anafilácticos propiamente, estos pueden prolongarse incluso hasta varios días a pesar del tratamiento adecuado, sobre todo si el agente causal es un alérgeno alimenticio. Sin embargo, existen síntomas que son independientes de la causa y siempre van a estar presentes. En este caso, por ejemplo, podemos encontrar en todo tipo de pacientes piel fría, pálido, puede estar sudoroso, incluso se pueden observar que las venas subcutáneas están colapsadas, la hipotensión, como ya lo mencionamos, taquicardia, oliguria o anuria, incluso defecación involuntaria, pérdida de la conciencia, y pueden presentarse incluso un paro cardíaco y puede depender incluso cada uno de estos síntomas que ya hemos mencionado, el tipo de gravedad de la misma. Incluso un shock anafiláctico puede ocurrir fácilmente por una mala administración de un medicamento, que lo administramos de una forma rápida y esto le puede generar algún tipo de reacción al paciente. Así que con eso hay que tener mucho cuidado. O incluso que se diluye un medicamento de forma inadecuada. Todo esto puede ocasionar un shock anafiláctico. Con respecto a los diagnósticos, se va y síntomas típicos y por supuesto el factor desencadenante, que es el que vamos a atacar para poder contrarrestar todo esto que le está pasando al paciente. Entonces, cuando hablamos de otra de las manifestaciones, nos estamos refiriendo en este caso a la autoinmunidad, que es el segundo punto, ¿ok? En este caso nos estamos refiriendo al lupus eritematoso sistémico principalmente. Es que existen otros, pero principalmente vamos a hablar de ellos. Cuando hablamos del lupus eritematoso sistémico, nos estamos refiriendo a una enfermedad autoinmunitaria crónica y bastante compleja, que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones, los vasos sanguíneos, y esto van a provocar inflamación que puede ser generalizada. Y por supuesto, un daño en el tejido que está instaurado propiamente. Como me decía un docente cuando yo estaba viendo reumatología específicamente, el lupus es la enfermedad que se parece a todo, ¿ok? Por lo tanto, es una enfermedad bastante complicada de diagnosticar. Pero siempre hay indicios que nos van a ayudar a descubrir esta enfermedad. Existen diferentes tipos de lupus, como por ejemplo el lupus cutáneo, que va a causar erosiones y lesiones a nivel de la piel, y por lo general este se va a exacerbar cuando el paciente se expone a la luz solar. Tenemos también el lupus inducido por medicamentos, que puede ocurrir por una reacción inducida propiamente por los medicamentos, pero por lo general estos síntomas van a desaparecer cuando se suspende el uso del mismo. Tenemos también el lupus neonatal, que va a ocurrir cuando el lactante adquiere autoanticuerpos de su madre con un lupus eritematoso sistémico propiamente. Los principales problemas van a ocurrir sobre todo a nivel de la piel, a nivel de la sangre, y se dice que desaparece en el transcurso de los 6 meses o un poco más. Pero me estoy refiriendo al lupus neonatal, ¿ok? Pero que por lo general no llega al año. Y por supuesto, el problema más grave que puede ocurrir es un bloqueo cardíaco congénito. No ocurre en todos, pero en algunos neonatos es frecuente. Y la solución definitiva sería la colocación de un marcapasos. También es importante que hablemos
sobre todo de los que tienen más probabilidades de padecer lupus. Y es que esto puede afectar a cualquier persona, como sabemos. Sin embargo, es más frecuente en mujeres, como ya se sabe. También es más común en mujeres afroamericanas, hispanas, asiáticas y nativas americanas que en mujeres caucásicas. Pero sí puede ocurrir en estas. Estas no están exentas, ¿ok? Pero nos preguntamos principalmente, ¿qué puede causar el lupus o quién causa el lupus? Por lo general la causa es desconocida, por eso es que es bastante complicado su diagnóstico. Sin embargo, existen evidencias concretas de la causa, de que la causa puede ser principalmente genética, es decir, los cambios que observamos a nivel de los cromosomas que afectan la actividad genética, que es lo que nosotros llamamos una epigenética. Sin embargo, están los factores ambientales y los virus. Las infecciones también están involucradas acá. Sin embargo, todavía no se conoce concretamente quién puede causar esta enfermedad. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico del lupus? Básicamente, no existe una prueba fidedigna o exclusiva para el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, la persona puede cursar con sintomatología por años y puede llevar muchísimo más tiempo, más de un año incluso, de determinar o dar con el diagnóstico preciso. Por lo general, el médico sospecha de esto principalmente cuando le hace su historial médico completo, que incluye la anamnesis, el interrogatorio, que es lo mismo, el examen físico, que incluye también una serie de exámenes de sangre principalmente, que pueden como corroborar todo lo que el médico puede estar sospechando, ¿ok? El médico también puede tomar biopsias de la piel o incluso de los riñones para hacer un diagnóstico, pero ya esto es un poquito más invasivo y siempre hay otras alternativas. Entonces eso hay que tenerlo presente. Entre los síntomas, bueno, que entre los síntomas principales va a depender del tipo de lupus, como ya se mencionó, pero también, a pesar de que es una enfermedad que lleva mucho tiempo en ser diagnosticada, hay ciertos detalles o ciertos aspectos que se manifiestan en las personas. Y algo que es muy importante a la hora de conocer al lupus es el eritema malar, que es lo que nosotros llamamos el eritema de alas de mariposa, que eso es típico en este tipo de pacientes, ¿ok? Esto es un signo típico de esta enfermedad, sin embargo, hay situaciones en las que los signos y síntomas pueden ser repentinos o aparecer muy lentamente, lo cual retrasa el diagnóstico de la misma, y estos pueden ser leves o intensos, e incluso temporales o permanentes. Por eso es que es una enfermedad complicada como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿ok? También es importante que sepamos que existen mecanismos de lesiones que son producidas por la inmunidad, que ya vamos a hablar de ellos, pero en el tercer punto nos referimos a un estado de deficiencia congénita o adquirida, que ya esto lo hemos estado hablando propiamente, ¿ok? Que es decir, que hay que tener una herencia establecida en la familia que te pueda llegar, incluso, eso es como una enfermedad cardiometabólica, como la hipertensión, incluso como la diabetes. Cualquier tipo de enfermedad inmunológica tiene bastante peso a nivel genético, así que hay que cuidar mucho eso. Pásame la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, esto es más de lo mismo, lo que hemos estado hablando de los síntomas del shock anafiláctico y de cómo se puede presentar en cada uno de estos pacientes. Allí podemos observar en esa imagen el eritema malar en esa gráfica, ¿ok? Es típico, también tenemos signos y síntomas mucocutáneos. Sobre todo estos aparecen cuando existe algún tipo de reacción asociada a alimentos principalmente, ¿ok? Pasa a la siguiente. Vamos a hablar de los mecanismos de la lesión producidas por la inmunidad. Entonces, aquí es cuando hablamos propiamente de las reacciones de hipersensibilidad y que las podemos clasificar de acuerdo al mecanismo de lesión. En este caso tenemos hipersensibilidad de tipo 1 o anafiláctica de tipo 2, 3 y 4, ¿ok? Y vamos a estar hablando de cada una de ellas. Pasa a la siguiente. Ok, vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 1. Esta va a estar mediada principalmente por anticuerpos de inmunoglobulinas tipo E. La síntesis de inmunoglobulinas tipo E va a depender sobre todo de la inducción de los linfocitos T colaboradores con ayudas de la interleucina 4. ¿Ok? Entonces, es importante conocer que son procesos con una importante prevalencia y que pueden afectar incluso a un 15 o a un 20% de la población caucásica.
Su etiología va a depender principalmente de la capacidad heredada de ciertos individuos, pero sobre todo para desarrollar una respuesta de anticuerpos de las inmunoglobulinas E frente a ciertos antígenos, medios ambientales que son denominados también como alérgenos. En este caso, los anticuerpos de inmunoglobulinas E son los responsables de mediar las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Y eso es un dato importantísimo al momento de la presentación del examen, ¿ok? Porque tú tienes que saber quién identifica cada reacción de hipersensibilidad o quién está presente allí y quién la puede ocasionar, por supuesto. Es importante conocer aquí el término de alergia, que se conoce como sinónimo de las reacciones de hipersensibilidad, y el término de atopia, que se usa para describir reacciones mediadas por inmunoglobulinas. Es muy importante también tenerlo presente, ya que de esta forma denominamos como personas atópicas son aquellas que tienen una predisposición hereditaria para producir anticuerpos de inmunoglobulinas E contra alérgenos ambientales que pueden desarrollar una o más enfermedades atópicas. Yo sé que quizás esto es un poquito complejo, pero en realidad esto es una de las teorías más complejas que hay. Por eso es que es importante que cuando la vayan a estudiar, ustedes la lean con detalle y realmente traten de ir poco a poco canalizando cada detallito. Porque si me la leo nada más, no me va a servir para yo poder defenderme al momento del examen. Porque tiene muchos detalles, ¿ok? Entonces tienen que estar pendientes de esta teoría. Ok, pasan así. Ok, ahí. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, como les dije, van a constituir en este caso reacciones tipo inmunoglobulinas E y que esta va a estar unida a mastocitos o basófilos. Es importante también saber que, bueno, la interleucina 3 y 5, como estaba en la diapositiva anterior, y el factor estimulante de la formación de colonias de granulocitos y macrófagos van a favorecer a la producción y supervivencia de los eosinófilos. Entonces, tenemos ciertos estímulos que pueden desencadenar una respuesta de hipersensibilidad, que en este caso tenemos los fragmentos C3A y C5A del complemento, también conocidos como anafilotoxinas. Algunos fármacos como por ejemplo la codeína, la morfina, la luz solar, los traumatismos, el frío y el calor pudieran generar este tipo de reacciones, ¿ok? Existen también dos tipos de respuesta. Pasa a la siguiente para ver. Ok, exactamente. Existen dos tipos de respuesta. Una respuesta inicial que es rápida y que suele aparecer a los 5 o 30 minutos. Y la segunda fase, que es la retardada, que por lo general se va a establecer entre las 2 a las 8 horas. Y por supuesto, si un nuevo contacto con el antígeno, debería, mejor dicho, existir un contacto con el antígeno propiamente, ¿ok? Pero para que se pueda ocasionar todo esto. Pero si no existe ese contacto con el antígeno directamente, esto puede durar incluso un tiempo bastante considerable y se va a caracterizar por una infiltración de células inflamatorias y la lesión que puede estar generándose en el tejido afectado propiamente, ¿ok? Es importante conocer que existen ciertos mediadores. Ellos son los mediadores primarios de los mastocitos que van a provocar una reacción inicial rápida y que son, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Y que son básicamente aquellos que son capaces de desencadenar ciertas reacciones. ¿A qué me refiero? A que principalmente pueden haber ciertos mediadores primarios de los mastocitos que pueden ocasionar esa reacción que ya se dijo que inicialmente es rápida, como son por ejemplo las aminas piógenas, que en este caso tenemos a la histamina y que va a producir una contracción del músculo liso bronquial, aumentando en este caso la permeabilidad, con incremento propiamente
en este caso, de la secreción de las glándulas mucosas. ¿Qué pasa? Que estamos hablando también de las histaminas, pero ustedes no sé si han escuchado hasta este momento de lo que van de carrera, lo que nosotros conocemos como medicamentos antihistamínicos. Precisamente son medicamentos que son para combatir las reacciones alérgicas, cierto tipo de reacciones alérgicas, ¿ok? Los antihistamínicos, entre ellos los más frecuentes y los más conocidos que tenemos son la loratadina, cetiricina, ¿ok? Fexofenadina, entre otras. Existen otros más, pero principalmente son como los más escuchados en realidad. Pero también es importante saber que se puede producir en la hipersensibilidad de tipo 1 dos etapas que son contiguas. Pasa a la siguiente. Ok, bueno. Esas etapas contiguas de las que yo les estoy hablando, básicamente se trata de la sensibilización y el desencadenamiento. Solamente la segunda etapa es la que tiene la expresión clínica característica de cada enfermedad atópica. Y en la etapa de sensibilización, los anticuerpos, en este caso de inmunoglobulinas E, son producidos en respuestas a un antígeno que se va a unir a las membranas de los mastocitos o incluso de los basófilos. ¿Ok? Quizás estén un poquito aturdidos con todo este poco de terminología, porque sí sé que hay términos que quizás no están acostumbrados a escuchar, pero vuelvo y les digo, la teoría es para nosotros aclarar dudas y ya cuando ustedes vayan a fijar el conocimiento con esta información que tienen plasmada en sus diapositivas, se les va a hacer más sencillo, ¿ok? Entonces, en la etapa de desencadenamiento se va a conocer a su vez dos fases, una inicial y también una fase tardía. Pásame la siguiente diapositiva. Ok, esto ya lo vamos a hablar. Pero quería concluir lo de la lo de la fase inicial y la fase tardía. En el caso de la fase inicial, tras una nueva exposición al antígeno va a ocurrir la unión, en este caso de los anticuerpos fijados de la célula, lo que va a provocar la activación y la liberación con gran rapidez de diversos mediadores preformados y de otros sintetizados nuevamente. La acción de los mediadores va a mediar, valga la redundancia, un aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, contracción de los músculos liso, bronquial y visceral e inflamación local. Que básicamente todo esto en las primeras manifestaciones cuando nosotros nos enfrentamos a una reacción alérgica, ¿ok? Tenemos la fase tardía, que en este caso se desarrollan sin que exista una nueva exposición al antígeno y ocurre entre las primeras 2 a 24 horas luego de la exposición inicial. Por supuesto, esto va a involucrar el reclutamiento de células, principalmente eosinófilos y linfocitos, lo que va a aumentar la producción de mediadores que mantienen y exacerban el proceso inflamatorio. Sin embargo, existen también, que es lo que dice esta diapositiva propiamente, mediadores que son primarios y que en este caso tenemos las enzimas contenidas en la matriz, los gránulos, por ejemplo, la quinasa, la triptasa, que actuando sobre ciertas proteínas precursoras van a producir cininas y por supuesto la activación del complemento. En este caso, los proteoglucanos, que es un claro ejemplo de ello, es la heparina, y sin embargo también existen nuevos hallazgos de autopsias en personas con este tipo de afección, es decir, de hipersensibilidad tipo 1. Tenemos, por ejemplo, el edema y la hemorragia pulmonar, que se va a caracterizar por una distensión alveolar, por supuesto por la dilatación del ventrículo derecho, por reflejos de la vasoconstricción pulmonar y también por una anafilaxia local, que en este caso me estoy refiriendo a las alergias atópicas caracterizadas principalmente por urticarias, angioedemas, rinitis, asma, entre otras. Por ejemplo, están las personas que son alérgicas al pelo del gato. En, claramente podemos observar que depende también el tipo de reacción que puede generar la persona. Podemos verla con una rinitis fácilmente o incluso con una urticaria, dependiendo también el grado. Y lo mismo ocurre como por ejemplo con la ingesta de camarones, entre otros. ¿Ok? Entonces es importante que conozcan las etapas de hipersensibilidad tipo 1, como ya la dijimos, que se dividen en sensibilización y desencadenamiento. Esto es haciendo una recapitulación nuevamente. Pero en resumidas cuentas, la sensibilización va a comprender la producción de inmunoglobulinas E frente al primer contacto sensibilizante con el antígeno.
y por supuesto a una unión de inmunoglobulinas E a receptores específicos de la superficie de mastocitos y basófilos. En cuanto al... Pasa a la siguiente, por favor. Pasa a la siguiente, ya hablamos aquí de esto. Ok. En cuanto al desencadenamiento, se va a producir también lo siguiente, que es lo que uno conoce como la reexposición al antígeno e interacción del mismo con la inmunoglobulina E específica. Y va a ocurrir también la liberación celular y la liberación de mediadores químicos. Pero por supuesto, esto es debido a la acción de los mediadores sobre los diferentes tejidos, ¿ok? Tenemos también los mediadores secundarios, que en este caso es de lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva, de la hipersensibilidad tipo 1 y que los vamos a dividir en dos clases, los mediadores lipídicos y la citocina. Y en los lipídicos tenemos a los leucotrienos B4 de alto poder quimiotáctico para los neutrófilos, monocitos y eosinófilos. Y en segundo lugar, los leucotrienos C4 y E4, que son 100 veces más potentes que la histamina. Entonces, en este caso, aumentando la permeabilidad vascular y también la contracción del músculo liso bronquial, puede existir también un aumento de la secreción de las glándulas mucosas, como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones. Y en segundo lugar, las prostaglandinas D2, que van a dar lugar a un intenso broncoespasmo, vasodilatación y secreción de moco. Pero también tenemos el factor activador de las plaquetas, que esto más que todo va a producir agregación plaquetaria, liberación de histamina, broncoconstricción, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Pasa a la siguiente para ver cuál viene, disculpa. Ok. Sin embargo, ya hemos estado hablando de, bueno, vamos a empezar a hablar de la anafilaxia sistémica y todo lo que esto conlleva, pero vamos a aclarar un poco con la siguiente imagen que vamos a estar viendo. Pasa a la siguiente. Creo que viene la imagen. Ok. Esto es un poquito, esta imagen un poquito compleja, pero es bastante simplificada de todo lo que hemos estado hablando básicamente. Ok. Entonces, tenemos aquí que esto nos habla de los mediadores lipídicos, los mediadores preformados en vesículas y la citosina. Y es importante que conozcan cada uno de ellos, sobre todo los mediadores preformados en vesículas y las respuestas que estos van a generar. Tenemos, por ejemplo, respuestas leucocitarias de fibroblastos y la microvascular, que en el caso de respuestas leucocitarias es por adherencia quimiotáxica, que es lo que nosotros conocemos, pero también puede ser debido a proliferación de células cebadas, activación de eosinófilos, y en el caso de las respuestas de los fibroblastos, por proliferación, vacuolización, producción del colágeno, entre otras. La respuesta microvascular también puede verse un aumento de la permeabilidad venular, la adherencia leucocitaria, constricción y dilatación. Y bueno, lamentablemente esto es importante conocerlo y les digo lamentablemente porque sé que es una lista bastante grande, pero es básicamente todo lo que les he estado hablando resumido en estos factores, ¿ok? Entonces es importante que ustedes se lo sepan para efectos del examen. Pasa a la siguiente. Muy bien, vamos a hablar de la reacción de hipersensibilidad tipo 2 o también conocida como citotóxica. Esta se va a caracterizar principalmente por la destrucción de células mediadas por anticuerpos, la unión de anticuerpos a antígenos presentes en la membrana celular y que pueden activar la cascada del complemento o incluso mediar el proceso de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que van a resultar en lisis de la célula blanca, que en este caso, bueno, los anticuerpos unidos a los receptores de la membrana celular pueden bloquear o activar las vías asociadas a dicho receptor, afectando principalmente, en primer lugar, la funcionabilidad celular y que además los anticuerpos también pueden actuar como oxoninas, permitiendo que las células fagocíticas reconozcan a la célula blanco. Y solo por mencionar ciertos ejemplos, tenemos a las reacciones transfusionales, ¿ok? Es decir, por transfusiones sanguíneas. Es la más típica. Las reacciones a fármacos o incluso la enfermedad hemolítica del recién nacido, también conocida como eritroblastosis fetal. Algunas enfermedades autoinmunes están involucradas propiamente en este tipo de hipersensibilidad, como por ejemplo una anemia hemolítica autoinmune, el pérfido vulgar, la fiebre reumática aguda, la miastenia gravis, la enfermedad de Graves,
el síndrome de Goodpasture, entre otras, solo por mencionarle algunas. Sin embargo, pasa a la siguiente. Ok, pasa a la siguiente, ya hablamos de esto. Ok, sin embargo, la citotoxicidad de tipo celular dependiente de los anticuerpos, que en este caso los anticuerpos son, ya les digo muchachos que tengo una llamada aquí y ya corté la llamada. Ok, que en este caso los anticuerpos son lisados por células no sensibilizadas que disponen de los receptores como por ejemplo los monocitos, los neutrófilos, eosinófilos, las células natural killer o los asesinos naturales, también llamadas, que también cumplen un papel fundamental en ciertos tumores, ¿ok? Sobre todo en los rechazos de trasplantes, en los parasitosis, entre otras. En el caso de la disfunción celular, eh, eh, mediada por anticuerpos, como en el caso de las ¿ok? Vamos a hablar ahora de la hipersensibilidad de tipo 3. Pasa a la tipo 3 y ya los atiendo. Me van a dar un segundito.
Ok, están ahí, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, vamos a continuar con la reacción de hipersensibilidad tipo 3. Pasa a la siguiente diapositiva porque todavía observo el tipo 2 allí. No sé si ya lo pasaron. Ok. Bueno, la hipersensibilidad de tipo 3 realmente son reacciones que son mediadas por el depósito de inmunocomplejos, es decir, los complejos antígeno-anticuerpo en diversos tejidos. La fase de hipersensibilidad del tipo 3 son las siguientes. La fase 1, que se caracteriza por la formación de inmunocomplejos, la fase 2 por el depósito de inmunocomplejos y la fase 3 por la inflamación y daños mediados por inmunocomplejos. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 pueden ser localizadas o sistémicas. Vamos a hablar en este caso de las reacciones tipo 3 localizadas, que estas se pueden presentar cuando los complejos se depositan en los tejidos muy cerca del sitio de entrada del antígeno. Por ejemplo, la reacción de Artus, que está inducida por la, en este caso, inyección intradérmica subcutánea de antígenos en un individuo que, por ejemplo, tenga altos títulos de antígenos. En este caso tenemos otro evento característico o patología característica del pulmón de granjero, que es inducido por la inhalación de los actinomicetos que están presentes en el heno mohoso y también la enfermedad de los criaderos de paloma, que están inducidas por la inhalación de antígenos proteicos presentes en los excrementos de este tipo de aves. ¿Ok? Pasa a la siguiente. Ok. Tenemos también las reacciones de hipersensibilidad tipo 3 que son generalizadas y que ocurren cuando existen grandes cantidades de un antígeno que entran en la sangre y se fijan, en este caso, a los anticuerpos formando, ya sea, por ejemplo, inmunocomplejos circulantes, y si los inmunocomplejos no son rápidamente depurados, pueden depositarse incluso en diversos tejidos, causando inmunopatologías. Ciertos factores hemodinámicos, como por ejemplo la presión hidrostática elevada, la turbulencia o la filtración endotelial, pueden favorecer al depósito de inmunocomplejos, en este caso en las paredes de los pequeños vasos, el plexo coroideo en el encéfalo, la membrana sinovial en articulaciones, la membrana basal glomerular, resultando básicamente en una vasculitis, artritis o una glomerulonefritis. Algunas enfermedades que podemos mencionar, tenemos la enfermedad del suero, que ya vamos a hablar un poquito de ella, pero podemos mencionar también que algunas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta del colágeno, entre otras, son otras variantes de este tipo de enfermedades, ¿ok? También están incluidas algunas reacciones farmacológicas, como por ejemplo, me puedo referir fácilmente a las que ocurren por las penicilinas, que son las más básicas. Incluso se van a encontrar a pacientes cuando ustedes estén en su rural, que les van a decir, cuando ustedes le pregunten e interroguen a qué medicamentos son alérgicos, bueno, van a ver que la gran mayoría de ellos, de los que son alérgicos, van a ser alérgicos a las penicilinas. También tenemos a los que son alérgicos a los AINES, a los antidepresivos. Ok, entonces es importante que lo sepan. Vamos a hablar propiamente de la enfermedad del suero. Pasa a la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, la enfermedad del suero ocurre básicamente por el uso terapéutico del suero de caballo como fuente de antitoxinas, como por ejemplo las antitetánicas, las antidictéricas. En este caso ocurre por la administración de grandes cantidades de un suero extraño, como por ejemplo la globulina antimiocitoquina 5. Bueno, realmente se dice que puede ocurrir varios días después, que en este caso pueden ser incluso menos de una semana o más de una semana después de la inoculación. Sin embargo, bueno, los anticuerpos séricos anticaballos se van a unir al suero extraño para formar inmunocomplejos. Estos se van a unir a los fagocitos mononucleares y posteriormente se van a depositar en las paredes de los capilares y arteriolas, produciendo vasculitis, secundariamente a la activación de las células inflamatorias, que puede ocasionar también el aumento de la permeabilidad vascular y por supuesto los complejos que se van a unir
a las paredes vasculares de capilares y arteriolas, van a ocasionar lo que ya se mencionó, que en este caso es la vasculitis, ¿ok? Sin embargo, los tejidos mayormente afectados son el glomérulo renal, ocasionando glomerulonefritis, las articulaciones, ocasionando artritis, la piel, el corazón y las superficies serosas. En cuanto a la morfología de la enfermedad del suero, tenemos la que ocurre en depósitos fibrinoides en la pared de los vasos. También tenemos los infiltrados inflamatorios neutrofílicos, las hemorragias, edema, que es típico en una vasculitis necrotizante aguda. Pero tenemos también las trombosis, la necrosis del tejido distal a la lesión, los inmunocomplejos y el complemento, que se demuestra básicamente por inmunofluorescencia, como por ejemplo los depósitos granulares, que también se debe a una podemos decir, antigenemia prolongada o recidivante, como lo que ocurre, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, que aquí me estoy refiriendo básicamente al engrosamiento de la íntima, a la inflamación vascular parenquimatosa, a la enfermedad local por inmunocomplejos, como por ejemplo la reacción de Artus, y que es típico de una vasculitis tisular localizada y, por supuesto, la necrosis, ¿ok? Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente también. Ya hablamos de esto. Vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 4 o hipersensibilidad retardada. No se preocupen que vamos a dejar la clase hasta acá, ¿ok? Hasta la parte de hipersensibilidad tipo 4. Inmunodeficiencias parte 2 lo vamos a dar el día de mañana, porque si la damos hoy nos vamos a saturar. Y ya sabemos que es bastante contenido y terminología un poquito compleja, ¿ok? Pero la clase de mañana es un poquito más sencilla. Entonces, hablando de la hipersensibilidad de tipo 4 o hipersensibilidad retardada, debemos saber que esta es básicamente una respuesta inmunitaria mediada por células, donde la célula efectora es el fagocito mononuclear, que es resultante a un estado específico de inmunidad celular T, que en este caso los macrófagos activados mediarán el daño tisular por la producción y liberación de hidrolasas, radicales de oxígeno, óxido nítrico, citocinas proinflamatorias, que en este caso se activan los linfocitos T sensibilizados, es decir, una hipersensibilización de acción retardada. Y es el principal patrón de respuesta, por ejemplo, del Mycobacterium tuberculosis, hongos, protozoarios, parásitos, los cuales son mediados por células CD4 que secretan citocinas específicas asociadas al complejo principal de histocompatibilidad, que en este caso me estoy refiriendo al de clase tipo 2. ¿Ok? Pasa a la siguiente. Ok, ya vamos a hablar de esto, que este cuadrito sí es muy importante. Pero existen tipos de reacción de hipersensibilidad tipo 4, que en este caso pueden ser 1 por contacto de 48 a 72 horas, 2 por la tuberculina de 48 a 72 horas también, y la granulomatosa que es de 21 a 28 días. El tipo de prueba para la detección de hipersensibilidad retardada son las siguientes. Por ejemplo, las pruebas cutáneas como la tuberculina, calidina, leishmanina, las pruebas de parche, que en este caso son dinitroclorobenceno, y las pruebas in vitro, que nos referimos básicamente a la transformación leucocitaria y a la medición de la producción de citocina. Por último, tenemos esta clasificación que fue propuesta en 1963. Sin embargo, aún se mantiene vigente y es donde se resume básicamente todo lo que hemos hablado de cada una de las reacciones de hipersensibilidad, de la tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que de acuerdo a su componente inmunológico, como observamos allí, los mecanismos efectores y a los antígenos, básicamente es como un resumen. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante para efectos del parcial, porque si yo me refiero, por ejemplo, al tipo 1, yo sé que, por ejemplo, el componente inmunológico es la inmunoglobulina E, para el tipo 2 es la inmunoglobulina G y ocasionalmente es IgM, para el tipo 3 son los inmunocomplejos insolubles y para el tipo 4 los linfocitos T, las citoquinas proinflamatorias secretadas, entre otras, ¿ok? Así es como yo me voy a estudiar este cuadro, porque esto resume todo lo que yo les he dicho, pero básicamente por palabritas. Entonces es importante que ustedes memoricen y sepan todo esto, porque esto es básicamente el cuadro resumen de todo lo que hemos dicho. ¿Ok?
Entonces, pasa a la siguiente, que yo creo que ya no hay más diapositivas en esta clase. Exactamente. Ya lo que toca el día de mañana son las inmunodeficiencias parte 2. La vamos a dar el día de mañana para no saturarlos hoy, ¿ok? Porque es bastante, también es un poquito larga, es más sencilla, pero es un poquito larga también. Entonces, no los quiero volver locos más de lo que ya se han podido volver con esta clase. Se van a calmar, no se van a alterar. Esta clase es de mucho cuidado, ¿ok? Incluso del primer parcial es la más compleja. Pero si ustedes estudian los detallitos y han captado más o menos lo que yo les he dicho, no debería haber algún problema con esta clase. Entonces mañana la vamos a terminar. Les digo en un rato la hora para que estén pendientes, ¿ok? Entonces, bueno, pasen buenas tardes. No dejen que se les acumulen las cosas, vayan estudiándolo, porque el parcial es antes de que se vayan de vacaciones, antes de que se vayan de vacaciones por diciembre. Así que tienen que estar preparados. Feliz tarde, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctor.